¿Ya? Muy bien, yo creo que ya estamos por acá. Bueno, tengo problemitas ahí. Mientras trato de corregir algo. Bueno, espero que todos estén bien, que todos estén tranquilos. Hace 8 días me preguntaban si hoy iba a haber parcial. Pues ya lo tengo listo, así que... pero no es para hoy, ¿no? O sea, ya lo tengo listo, pero no es para hoy, así que no se preocupen, ¿verdad? Veo ahí que se preocuparon algunos, pero no, pero ya lo tengo listo. Bueno, entonces, no es para hoy el parcial, es para dentro de 8 días, y sinceramente, pues, espero que podamos solventarlo de muy buena forma, al igual que se hizo en el primer parcial, e ir subiendo los puntos, ¿verdad? De la nota correspondiente para poder obtener los 100 puntos. Muy bien. Entonces, un gusto nuevamente tenemos por acá. No todos activan su cámara. Agradezco a quienes sí lo hacen, Juan José, Madeline, Melanie, Daily, que normalmente lo hace, Pamela, también por acá veo a Denis Arnoldo, me gusto. Y qué bueno, ¿verdad? Leticia, por ahí está. Cuidado en el camino de Denis, creo que va conduciendo. Carlos siempre es alguien que también activa cámara y alguien que siempre está al tanto ahí en sus comentarios. Muy bien. Miriam ya la veo. Excelente. Qué bueno, chicos, qué bueno poder verles nuevamente. Fernando también por ahí conduciendo, si no estoy mal. Con cuidado siempre. Entonces, bueno, diversas actividades, ¿verdad? Ustedes que todos tenemos. Y pues qué bueno que por lo menos estemos al tanto de la clase de lógica jurídica. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de la oposición entre juicios, ¿verdad? La oposición entre juicios. Hace 8 días, pues platicamos prácticamente del juicio, de la definición de los juicios, los elementos del juicio, que hablamos del sujeto, hablamos del predicado, hablamos también de la cópula, ¿verdad? Que era eso. Lo vimos también desde el punto de vista de su extensión, desde el punto de vista de su comprensión. También platicamos acerca de la división, ¿verdad? Que se hace por su cantidad, por su cualidad. En fin, hemos estado hablando de esos temas. ¿Cómo es que se subdivide cuando es de su cantidad? Por su cantidad, por ejemplo, hablamos de que hay enunciaciones, juicios universales, particulares, singulares. Por su cualidad lo vemos que hay afirmativos, vemos que hay negativos, en fin, el tema que tratamos hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de la oposición que existe entre esos juicios. Y siempre vamos a traer a colación entonces a Aristóteles, ¿verdad? El padre de la lógica. Cualquier cosa, por favor, la culpa la tiene Aristóteles. Él fue el asunto este. Pues ni modo, tenemos que estudiar y aprender o lograr entender lo que él nos quería decir, ¿verdad? En cuanto a la lógica. Ahora bien, Aristóteles desarrolla una oposición contradictoria entre juicios de diverso tipo, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo claro. Aristóteles desarrolla la oposición contradictoria. Oigan bien, la oposición contradictoria entre juicios de diverso tipo. Uno cuando escucha oposición, pues ya es contradictorio, ¿no? Pero aquí lo manifiesta desde ese punto de vista, oposición contradictoria entre juicios de diversos tipos. Ahora bien, ¿por qué lo vemos desde esa perspectiva que Aristóteles lo menciona? Porque, solo permítame chicos, porque donde estoy están de fiesta y hay muchos cuentillos. No sé si logran escuchar las platillas o solo soy yo, pero por acá cerca están de fiesta. Así que, bueno, sigamos porque no termina. Entonces yo les decía
que efectivamente Aristóteles, al desarrollar este tipo de oposición contradictoria, él indica lo siguiente. Aristóteles indica lo siguiente: si de una cosa universal, hace 8 días platicamos y vimos asuntos de carácter universal. Bueno, tengamos eso en mente. Si de una cosa universal se denuncia o se dice de manera universal, ¿verdad? Todos los hombres, todas las mujeres, lo estamos enunciando de una forma universal. Si de una cosa universal, ¿qué es una cosa universal? Por así decirlo de esta manera, hombres, mujeres, ¿verdad? Si de una cosa universal se enuncia de una manera universal, todos los hombres, todas las mujeres. Si de esa enunciación universal se dice de manera de lo que es o lo que no es, las enunciaciones serán contradictorias. Espero que me vayan comprendiendo. Dijimos entonces, si de una cosa, vuelvo a repetir, perdón, si de una cosa universal se enuncia de una manera universal qué es o qué no es, la enunciación será contradictoria o contraria. Ejemplo, ¿verdad? Porque si solo lo dejo ahí, es probable que no comprendimos nada, pero sí tenemos la idea ya. Un ejemplo: todo hombre es blanco. Es una enunciación. Primero, si hablamos de cosa o del sujeto, hombre, ¿sí? Hombre, universal. Si lo enunciamos de forma universal, entonces ya agregamos todo hombre, estamos definiendo, es blanco. Entonces, de esa enunciación universal estamos diciendo que es, ¿sí? Que el hombre, o todos los hombres, o todo hombre es blanco. Estamos diciendo que es, pero también podemos decir que no es. Ejemplo: ningún hombre, y ahí también estamos hablando de forma universal, ningún hombre es blanco. Por un lado estamos diciendo lo que es, y por otro lado estamos diciendo o enunciando lo que no es. Ahora bien, cuando enunciamos una cosa universal manifestando lo que es y lo que no es, estas enunciaciones serán contrarias o contradictorias. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Claro, yo les voy a responder el por qué. Pero antes de que se me queden ahí pensativos y pensativas, ¿será que entendí o no? Eso lo voy a ver ahorita. ¿Por qué entonces cuando enunciamos una cosa universal diciendo lo que es, por un lado, y lo enunciamos, ¿verdad?, diciendo lo que no es, ¿por qué es contradictoria? ¿O por qué es contraria? Si estamos hablando de una cosa universal, ¿verdad? Dígame, Carlos. Yo considero de que es contradictorio porque lo que estamos hablando de la cosa universal
lo estamos haciendo de una manera particular. Entonces, si lo hacemos de una manera particular, ya el es o no es se refiere a particular. Entonces ahí nos estamos automáticamente contradiciendo, porque tal y como usted lo dice en el ejemplo, todo hombre es blanco. Entonces al colocar acá el es, ya estamos diciendo particularmente. Ya nos estamos refiriendo a uno o a un grupo pequeño, no al 100%. Entonces por eso es contradictorio. Porque estamos diciendo todo hombre es, ningún hombre es blanco. Entonces empezamos un universal, pero completamos el resto en forma particular con el es y el no es. Eso entiendo. Está bien su análisis, me parece bien. Es su forma de pensar, pero necesito escuchar a los más compañeros. Gracias, Carlos, muy amable. Por favor. Como nos cuesta hablar, ¿verdad? Yo voy a indicar quién. Por favor, Denis, Armando. Yo creo que va conduciendo, pero ahí nos puede opinar. Porque se van nosotros. Sí, aquí me metí en el tráfico todavía. Ah, excelente, entonces ahí tiene tiempo suficiente. Sí, un poquito. Pero yo más que todo lo entendí porque, o sea, con este ejemplo que usted nos dio, en sí no habla sobre todo. Únicamente se está refiriendo a un cierto grupo, por así decirlo. No es universal, porque está especificando a qué. Es lo que yo entiendo. Ya. Muy bien, bien. Gracias. Similar a la idea de Carlos, ¿verdad? Gracias, Dennis. Vamos a escuchar a Brian Enrique, por favor. Brian Enrique. Dígame. De que lo que explicó, de lo enunciado y todo eso. Ok, entiendo. Muy bien. Entonces escuchemos a... Perdone si no pronuncio bien, pero es Josber o Josber Alexander. Pero de los enunciados, lo que está diciendo ahorita. Que si es un contradictorio o... Un poco. Escuchemos entonces a Eric Gómez. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. Sí, sobre el tema de esto de la oposición contradictoria entre juicios, es de que yo entiendo, o sea, generalmente se habla de una cosa universal, pero dentro de esa cosa, o sea, se contradice, pues, porque como el ejemplo que usted da, ¿verdad? O sea, todos los hombres es universal. Son blancos, ¿verdad? Se está contradiciendo porque no todos los hombres somos blancos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes test. O sea, Son algunos hombres, ¿verdad usted? Exactamente. O sea, se contradice la cosa universal que se trata de decir. Bueno. Me parece bien. Veamos, otra opinión, por favor. Y yo continúo ahora. A ver, ¿quién desactivó su audio? Yo creo que sí se contradice porque no todos los hombres son blancos. Entonces sí hay una contradicción. Bueno. Nosotros nos estamos inclinando por el hecho, primero, lo que decía Carlos y compañía, ¿verdad? Porque dos compañeros opinaron de forma muy similar. Carlos nos indica de que es contradictorio porque empieza de forma universal y como que terminará de forma muy singular o particular cuando encontramos el es, ¿verdad? Pero no está encaminado hacia eso. ¿Por qué? En primer lugar, cuando hablamos de hombre,
es un, lo voy a decir de esta forma, es un, pensemos como cosa universal, ¿sí? Hombre, universal. Cuando estamos enunciando de manera universal, entonces ya indicamos todo hombre, que hombre es universal, y estamos diciendo todo, es decir, lo estamos iniciando de forma universal, todo, porque pude haber puesto yo todos los hombres, pero como estoy hablando de hombre, que es universal, es todo es universal. Todo hombre, me refiero a lo universal, es blanco. Esa es mi enunciación al respecto, es decir, todo hombre es blanco. Y ahí vamos a pensar de forma universal. Todo hombre es blanco. Correcto. Muy bien. Estamos afirmando algo de forma universal. Todo hombre es blanco. Pero cuando de ese objeto o cosa universal lo enunciamos en el término de lo que no es, hay una contradicción. ¿Por qué? Si ya dije que todo hombre universal, todo universal es blanco, afirmé, uno, es blanco. Cuando enuncio entonces ningún, otra vez estoy enunciando de forma universal, porque me refiero a todo. Ningún hombre, que es la cosa universal, ningún hombre es blanco. Ahora bien, me refiero a todos, ¿sí? Por un lado digo que todo hombre es blanco, y por otro lado digo que ningún hombre es blanco. Por un lado digo lo que es, y por otro lado enuncio lo que no es. Entonces, aquí en estas dos enunciaciones hay una contradicción. ¿Por qué? Porque no es posible que estas dos enunciaciones sean ambas verdaderas al mismo tiempo. No es posible que estas dos enunciaciones ambas sean verdaderas al mismo tiempo. ¿Alguien quería hablar? Yo, licenciado. Sí, por favor, estaba comentando, iba a opinar de un principio, pero dije mejor lo analizo bien. Que eso usted en la oración estaba diciendo que todo hombre es blanco. Entonces acá, yo lo pensé de esa forma, igual que usted, que acá está afirmando algo que todos en general, no una cierta población que es blanca. Aparte que usted había dicho, digamos que solamente el lugar de San Juan Zacatepeques, todo hombre de San Juan Zacatepeques es blanco. Entonces ahí estaríamos anunciando solo una cierta población. Entonces acá donde usted menciona todo hombre es blanco, estamos hablando de una generalidad, en multitud, en todo, en sí una afirmación que todos somos, y está diciendo lo contrario prácticamente, que todo hombre no es blanco. Entonces también estamos afirmando que nadie es blanco. Entonces acá donde existe una contradicción. Correcto. Ahora, recapitulando, hablamos de una cosa universal, la cual vamos a enunciarla de forma universal, diciendo lo que es o diciendo lo que no es. Muy bien. Ahora bien, yo utilicé de forma universal todo hombre universal. Todo me refiero a todo. Cuando yo dije ningún, también me refería a cantidad, todo, universal. Ahora bien, si yo me hubiera indicado la contradicción de forma singular o particular, hubiera utilizado el algún. Ahí ya cambia.
porque ya es particular, ya es singular. Algún hombre es blanco. Ahora bien, pero no nos quedemos solo en esto, porque tenemos que continuar y poco a poco vamos a ir comprendiendo. Pero aquí, de forma universal, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque no, las dos enunciaciones no pueden ser verdaderas. O es una o es otra. Y ahí está la contradicción. Dígame, Carlos. Bueno, fíjense que también yo lo analizo desde, para comprenderlo, o en la forma en que yo comprendo, es que en el primer juicio, todo hombre es blanco, estaríamos hablando de un 100%, correcto, que es blanco. Mientras donde dice ningún hombre es blanco, entonces estamos hablando de un 0% de hombres blancos. Y por lo tanto ahí se comprueba la contradicción. Que por un lado digo el 100%, y cuando digo ninguno, es 0%. Estoy diciendo 0% es blanco. Entonces ahí me contradigo totalmente. Me parece la forma en que analizó, porque al final concluimos en algo universal, ¿sí? La cosa o el objeto universal y la enunciación universal. Ahora bien, si por un lado, Carlos, yo estoy afirmando de que todo hombre es blanco, pero hasta el 100%, lo podemos ver al decir ningún hombre es blanco, puedo tomarlo como un 0% o también como un 100%. Aunque lo tome como 0 o como 100, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque por un lado lo afirmo y por otro lo niego. Esas dos enunciaciones, ¿verdad?, no pueden ser verdaderas las dos. Y ahí está la contradicción. Una debe ser verdadera, no las dos. Y ahí está la contradicción. Pero me pareció interesante la forma en que usted lo analizó. Dígame, ¿quién fue Miriam? ¿O quién era la que María más? Mariana era la que levantó la manita. No me percaté bien, perdón. Compañera. Sí, fue María Magdalena. Bueno, María Magdalena, perdón. Buenas tardes, licenciado. Solo tenía duda. Entonces, en la oración, todo hombre es blanco. La cosa universal sería la palabra todo, no hombre. No. Hombre sería la cosa y la enunciación sería universal, todo. ¿Verdad? Se refiere a todo. Gracias. Cuando hablo de la cosa, podemos, si regresamos un poquito a la clase anterior, podemos decir entonces que es el sujeto, ¿verdad? El sujeto, porque hace 8 días hablamos del sujeto, predicado y cúpula. Pero para poder comprender, digamos que lo podemos tomar como el sujeto, ¿verdad? Es hombre. Hombre es universal, ¿sí? Pero cuando lo enunciamos de forma universal, entonces ya utilizamos todo o todos o ningún o ninguno. Lo estamos enunciando de forma universal. Ahí es cuando afirmamos o negamos. Pero en este caso, no pueden ser las dos enunciaciones verdaderas. Y ahí está la contradicción, porque por un lado decimos que todos y por el otro lado decimos que ninguno. Entonces ahí hay una contradicción y ambas no pueden ser verdaderas. Una es verdadera. En el ejemplo, ¿verdad? Ahora, si ya vamos a ver otros aspectos, pues ya podemos ver, bueno, sí, es cierto, no todos son blancos, otros pues somos así de tez morena, ¿verdad? Colochos y demás, pero le digo, ya empezamos a hablar de forma particular o singular, pero un momento, ya vamos a seguir y ahí vamos comprendiendo. Perdone, Daisy, perdón. Licenciado, buenas tardes, solamente una duda. Bueno, yo lo veo desde este otro punto de vista, que al decir todos o ningún hombre, nosotros generalizamos de alguna manera al sujeto y decimos que todos son blancos o ningún hombre es blanco, ¿verdad? Entonces creo que de alguna manera estamos generalizando al sujeto.
Entonces yo considero de que ahí, poniéndolo en contexto, y ahorita lo que usted mencionaba, que uno tiene que ser verdadero, entonces ninguno de las dos proposiciones que se están haciendo es verdadero. Ya, bueno, veamos. No es que las dos, primero, una de las dos tiene que ser verdadera. Primero, empecemos por ahí. Pero ¿qué es lo que yo trato de dar a entender? No nos quedemos solo con la idea primaria de lo que estamos diciendo. No, tenemos que abrir nuestra mente en este sentido. ¿Por qué razón? Pero previo a que yo continúe, había otra persona que quería comentar, perdón. Aparte de Daisy, ¿había alguien más? Lick, solo quería agregar algo. Es que no podemos decir que algo es verdadero y algo es falso, porque al final nosotros no tenemos una preposición o una pregunta la cual nosotros podamos afirmar si es verdadero o falso. Como lo decía la amiga Daisy, ella nos dice una es verdadera y otra es falsa, pero al final acá no estamos peleando porque sea verdadera o falsa, sino que estamos tratando de comprender porque no nos están haciendo una pregunta. Te voy a mandar un audio que me mandó mi mamá para que lo escuches. A eso iba Ismael, precisamente hacia eso iba. No estoy yo ahorita trasladando una pregunta para determinar o todo hombre es blanco o no lo es, sino estoy planteando dos enunciaciones sobre las cuales no pueden existir dos enunciaciones verdaderas. Una de ellas tiene que ser verdadera. Ahora la pregunta no es, ¿será que son blancos todos? Porque si fuese así, yo entiendo que ahorita van a decir, no todos, que otros son morenos, que otros acá, y ojos verdes, y de todo. Entonces, no es la pregunta en sí, sino es el ejemplo de la contradicción que puede existir al enunciar, ¿verdad?, un sujeto universal de forma universal, ¿verdad? Es decir, sujeto, cosa u objeto universal enunciado de forma universal. Podemos afirmar de esa cosa, objeto o sujeto, afirmar algo, y de la misma cosa, objeto o sujeto podemos, ¿verdad?, negarlo, pero no, ambas no pueden ser verdaderas. Una de ellas ha de ser verdadera y la otra no, pero el ejemplo es que no puede, ahí existe una contradicción. Eso es lo que yo quiero dar a entender, la contradicción que existe. No he hecho la pregunta si efectivamente todos son o no lo son, sino simplemente el enunciado que yo hago de forma universal de algo universal, ¿sí? Por un lado afirmando y por otro lado negando. No pueden ser las dos verdaderas, y ahí hay una contradicción. No sé si queda claro, perdón. Si a todos les quedó claro, si no, por favor, no tengan pena, con muchísimo gusto, repetimos. Lick, solo... Yo me perdí un poco. No lo entendí muy bien. Lick, ¿y qué pasa si hace una preposición ahorita para que tal vez podamos comprender un poquito? Bueno, yo ya sí le comprendí, pero veo que unos compañeros creo que aún no. Entonces, ¿y si hace una preposición ahorita o nos propone algo, pero haciendo una pregunta, para que ellos como que jueguen con lo que ahora que sí se está preguntando, y ellos qué pensarían si es verdadero o si es falso? Veamos, vamos a poner una pregunta para tratar de que eso sea comprendido de mejor manera. Pensemos en... Veamos. El mismo ejemplo. La misma cosa, objeto o sujeto. Hombre. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta podría ser, ¿será
que todos los hombres son blancos? Esa es una pregunta de lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿me escuchan? Ahora sí. Se le cortó, licenciado. Sí. Creo que hasta la cámara se ve. Bueno, les decía entonces, ¿será que todos los hombres son blancos? Esa es la pregunta. No. No. Pues no, definitivamente no, ¿verdad? Ahora, viene la otra pregunta. Con esa interrogante que yo trasladé, ¿logran comprender ustedes la contradicción? La contradicción que yo estaba buscando al inicio. ¿O los confunde más? Como por ejemplo, que usted preguntara ahorita, ¿alumnos comprendieron o no comprendieron? O sea, podría decir la mayor parte sí, pero también puede haber una parte que no. Entonces no podemos afirmar cuál es verdadero ni cuál es falso, porque no sabemos. La cuestión aquí sería que todos me indicaran, sí comprendimos. Y vuelvo a preguntar, ¿entendieron? Y que nuevamente me digan, no comprendimos. Entonces, ahí hay una contradicción, porque estamos afirmando por un lado, pero estamos negando por otro lado, ¿verdad? Ahora bien, chicos, a todos estos comentarios, créanme que si algo habían comprendido, más se enredaron. Estoy casi seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejemplo base que yo tenía era para la comprensión directa. Es decir, lo que yo trato de indicar es que dos enunciaciones sobre una misma cosa no pueden ser verdaderas. Si por un lado lo afirmamos y por otro lado lo negamos. Les pongo otro ejemplo. En un proceso. Dígame, Pamela. Licenciado, solo antes que continúe, déjame ver si estoy comprendiendo. Entonces, Claro. todo hombre es blanco y ningún hombre es blanco. Estas son oposiciones porque pues una está negando la otra, ¿verdad? Correcto. Por eso son oposiciones. Ahí Y el hay porqué juicios de correctos. de esta contradicción es porque no es posible que las dos enunciaciones sean verdaderas, ¿verdad? Es correcto, sí. Eso es. Eso es. Ah, ok. No es Gracias. posible que las dos sean verdaderas. Ahora traslademos esto a algún caso en concreto. ¿Qué es lo que pasa en un proceso? Juan asesinó a Pedro. Fiscalía, Ministerio Público, abogado defensor. Juan no asesinó a Pedro. Hay una contradicción, ¿o no? Ahí existe una contradicción. Entonces, tenemos que llegar a resolver eso. Pero los dos enunciados no pueden ser verdaderos. O Juan mató o asesinó o no asesinó. Y ese es el juicio. Pero hay juicios contradictorios, porque por un lado estamos diciendo que sí, pero por el otro estamos diciendo que no. Ahí hay contradicción. No sé si tal vez así comprendemos mejor por ese lado. En este ejemplo, puede ser que sea mejor comprendido de esta manera. Perdón, chicos. Aquí sí comprendemos. Sí, licenciado, sí se le entiende bien. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, ahorita ¿verdad? sí ya logramos comprender. Sí. Les decía esto porque
Es que Aristóteles tiene la culpa, pero bueno, él así nos los indica y así lo trasladamos. Claro, ahora estoy haciendo una analogía de lo que estaba indicando al principio, ¿verdad? De la contradicción que existe. Pero, ahora bien, esta analogía a un caso en concreto que yo realicé es de una forma singular, porque solo me refería a Juan asesinó a Pedro, ¿sí? Me refería a Juan. Pero cuando yo en el ejemplo anterior me estaba refiriendo de forma universal, ¿verdad? Era la contradicción universal, de cómo cuando enunciamos de forma universal nos podemos contradecir. Existen también esa contradicción. Ahora bien, chicos, si ya comprendimos esto, pues sigamos, porque ya nos tardamos, ¿verdad? Y hasta ahorita llevamos una pequeña parte. Muy bien. Ahora, aquí también hay otra oposición, por ejemplo, y aquí sí, pues vamos a referirnos a la oposición que ustedes mencionaban. ¿Por qué? Si yo les digo, todo hombre es blanco, ¿verdad? Mi primera proposición o enunciado. Todo hombre es blanco. ¿Cuál es la oposición opuesta a la anterior? Todo hombre es blanco. Mi primera oposición, mi primera proposición. Ahora es, ¿qué proposición es opuesta a la anterior? Cuando yo digo, algún hombre no es blanco. Ahí hay una proposición opuesta, porque por un lado digo de forma universal, todo hombre es blanco. Y por otro lado, yo propongo, algún hombre no es blanco, ¿verdad? Ahí hay una oposición. Hay enunciados opuestos también. Y yo puedo seguir indicando, ¿verdad? Siempre utilizando a hombre y que es blanco. Algún hombre es blanco. Es cierto, algún hombre es blanco. Y la proposición opuesta es ningún hombre es blanco. Me estoy oponiendo a lo que primero afirmé. Alguno. Es probable que alguno sea blanco. Pero por otro lado estoy diciendo ninguno es blanco. Hay oposiciones, hay contradicciones. De todo esto, ¿verdad? De lo que estamos hablando, de lo expresado por Aristóteles, nos indica entonces que la oposición de juicios universales en el que uno afirma lo que el otro niega se llama contraria, así como lo escuchan. Y esas son palabras de Aristóteles. ¿Estamos? A eso se le llama contraria, al juicio, a la oposición de juicios universales. Si gustan lo notan. A la oposición de juicios universales en el que uno afirma lo que el otro niega. ¿Cómo es que se llama? Contraria. Así, contraria. Contraria. Y es el caso hipotético que yo les puse, ¿verdad? Juan asesinó a Pedro. Está afirmando. Pero por otro lado, Juan no asesinó a Pedro. A esas dos oposiciones, Aristóteles lo llama contraria. ¿Estamos? Se le llama contraria. Muy bien. Y pues definitivamente también hay oposición de juicios individuales, que son los juicios singulares, en donde uno afirma lo que el otro niega. Y a esto se le llama
contradictoria individual, ¿sí? Contradictoria individual. La oposición, repito, la oposición de juicio